Hola, los saludo desde la Asociación Brangus Rojo de México. Les voy a hacer una breve presentación sobre las ventajas de la raza Brangus. Espero que sea de su agrado. Empiezo con una pregunta muy básica, pero tal vez capciosa, porque ustedes dirán, ¿de qué habla? ¿Dónde está el becerro? Y es que eso es el punto de esta plática, que si no hay becerro, no tenemos nada de qué platicar. Entonces, ese punto me sirve a mí para hacer hincapié sobre cuál es lo más importante en la ganadería, sobre todo en la ganadería a nivel productor primario, el productor de becerros, el que los desarrolla, que produce la materia prima para nuestra industria. Y es que eso es básico. En la ganadería, la fertilidad o las tasas reproductivas son 5 veces más importantes que el crecimiento y son 10 veces más importantes que la calidad en la canal. Entonces, no debemos de perder ese enfoque en nuestra parte de la industria, que es la producción de becerros para la materia prima. No debemos de perder esto de vista, porque muchas veces nos enfocamos más en los otros dos características, en el crecimiento y la calidad en canal, y se nos olvida que la tasa reproductiva es lo más importante para tener ganadería rentable. Para la industria en general, que está segmentada, o sea, del productor primario le vende el becerro a un desarrollador después a un engordador, el engordador a un empacador y al final de cuentas tenemos al mayorista o al minorista, que son los que distribuyen ya la carne al consumidor. Pero tenemos una industria segmentada y las características de la ganadería son importantes para todos, ¿verdad? Debemos tener siempre, como productores primarios, mucha conciencia de la importancia de las tasas reproductivas, pero también del crecimiento para que el engordador tenga buenos resultados y de la calidad en canal para que finalmente el consumidor reciba un producto deseable. La cosa es que el Brangus nos puede ayudar en todos los segmentos de la industria para tener esa mejoría que buscamos, ¿verdad? Porque el Brangus se distingue en todas las características de las que hemos estado hablando, como la fertilidad, el crecimiento y la calidad en canal. Regresando un poquito a lo básico primero, quisiera decirles que en México tenemos un gran problema. Si vemos el dato nacional y lo analizamos fríamente, 1 de cada 2 vacas no produce nada en el año. Anualmente tenemos la producción de becerros, anda más o menos al 50% de la cantidad de vacas vientres que tenemos en producción. Esto es muy baja eficiencia en general y tenemos que encontrar respuestas para mejorar la productividad. Yo creo que el Brangus ofrece una gran oportunidad en este sentido. Otro gran reto en México es el lugar donde estamos en nuestro planeta, porque eso nos da un lugar muy geográfico con muchos retos. Como podemos ver en esa gráfica, para el ganado existe lo que le llamamos una zona térmica neutral, que es esta que está aquí al centro en blanco, donde los requisitos de producción, de mantenimiento son menores. Obviamente se va a ocupar menos energía para mantener y producir animales en esta zona térmica neutral. Pero nuestro país se encuentra, los ecosistemas de México están más cargados a la derecha de esta gráfica hacia el calor. Entonces ese es un gran reto para
para nosotros, que tenemos que tomar en cuenta cuando tomamos decisiones sobre qué raza utilizar. Si vemos un mapa de la ganadería de México, pues van a ver ustedes ahí que el primer lugar en cantidad de ganado lo tiene Veracruz, después Jalisco y después siguen Chiapas, Tabasco, donde hay mayor concentración por unidad de terreno, por hectárea. Entonces es importante que consideremos que el 80% de la ganadería se hace en áreas tropicales, subtropicales o del semidesierto. Y estas regiones o ecosistemas tienen esos retos muy importantes que son alto el calor, es alto en humedad y parásitos. Tal vez el semidesierto no tenga el problema de la humedad, obviamente no, por eso es semidesierto, pero sí tenemos bastante calor y también parásitos en algunas épocas del año. Antes de entrar más a fondo en los detalles, yo quería dejar muy claro que debemos diferenciar entre aclimatación y adaptación, porque en pláticas ganaderos oigo a muchos ganaderos decir que mi ganado se adaptó muy rápido. No hay tal cosa, la adaptación es un proceso largo, a largo plazo. La aclimatación es la que es a corto plazo, semanas, meses, pero la adaptación lleva años o siglos. Eso lo tenemos que tener bien claro. Si el ganado ya tiene la aptitud para aclimatarse, lo va a hacer con rapidez. Y si no, si ocupa adaptarse, eso va a llevar mucho, mucho tiempo y no es algo que un ganadero pueda hacer en el lapso de su vida y tiene que considerar en comprar ganado que se pueda aclimatar rápidamente a su sistema de producción, a la ubicación de su predio. Si regreso a la gráfica, donde hablaba hace rato de la zona térmica neutral, que es donde el ganado está más a gusto y cuesta menos trabajo mantenerse o producir, ¿verdad? Pues anda entre 0 y 25 grados para el promedio general del ganado. Pero si vemos a las razas cebuinas sobre esa misma gráfica, pues la podemos mover un poquito hacia la derecha porque ellos van a estar más a gusto entre los 5 y 35 grados. O sea, ellos están más fácilmente aclimatados para esas zonas. Pero si vemos los Bos Taurus como el Angus, ¿verdad? Podemos mover la gráfica un poquito hacia la izquierda también. Y ellos van a aguantar más frío y menos el calor. Entonces su zona térmica neutral del Angus va hasta el otro lado. En cierta forma se complementan una y otra raza, como pueden ver. Si lo vemos desde el punto de vista relación humedad con temperatura, y pongo yo aquí la temperatura horizontalmente la humedad y verticalmente pueden ver el eje de la temperatura. Y pues las razas Bos Taurus van a estar más hacia el lado izquierdo y hacia arriba, donde pueden aguantar menos temperatura, pero también con menos humedad relativa. Y el cebú va a estar al otro extremo, ¿verdad? Aguanta más la humedad relativa y aguanta más temperaturas altas, ¿verdad? Entonces es importante conocer técnicamente las diferencias entre estas razas. Creo que hay un malentendido con la raza Angus porque todo el mundo se enfoca en la calidad de carne. Y sí, obviamente es uno de sus mayores atributos, pero lo que quiero que quede claro es que la raza Angus se ha distinguido en estudio tras estudio en ser de las razas más fértiles que hay.
en el planeta. Sus tasas reproductivas son buenas, ¿verdad? Y esto es algo que se consideró cuando que hicieron la raza, los fundadores tomaron en cuenta para escoger el Angus. Por otro lado, el cebú tiene muy bien reconocida su tolerancia al alto cuando hace mucho calor. Es una de sus principales fortalezas. Donde el Angus va a sufrir por altas temperaturas, el cebú puede estar muy a gusto sin problema. Entonces, el Bos taurus y el Bos indicus en sus climas ideales pueden ser muy buenos. El Bos taurus, como el Angus, es más fértil, crece más rápido y nos da mayores tasas de crecimiento y calidad de carne. Esto es porque en estas razas, como el Bos taurus, hubo desde unos principios mucha selección humana hacia esa desventaja. Y las razas cebuinas se desarrollaron en la India principalmente, incluso le llaman razas indianas, porque vienen de la India. Pero eran animales sagrados y ni los tocaban, no había parte selección humana, es más bien selección natural, ¿verdad? Entonces su resistencia al calor, a la humedad y a los parásitos es muy reconocida en todos lados. Para usar malos forrajes es muy reconocido, igual como más longevo y más andador que el Bos taurus. Entonces, cuando se decidió hibridar para sacar una nueva raza que se llamara Brangus, se tomó en cuenta que había dos ventajas principales de ese híbrido inicial, que después por selección ya hemos ido fijando más sus características. Pero en las razas de fundación se consideró el vigor híbrido y la complementariedad. O sea, tengo esta raza que tiene estas características y esta otra que tiene otras que si las combino voy a sacar algo mejor para trabajar en ciertas zonas específicas que van a ser mejor que el promedio de sus padres. Si vemos genéticamente un mapa de todas las razas o de algunas de las más reconocidas mundialmente, porque hay miles de razas, pero de las más comunes podemos ver este mapa donde se encuentra aquí el Angus, el ANG y el RGU, es el Angus rojo y el Angus negro, están aquí. Y vamos a ver aquí más o menos los ancestros de todas las razas bovinas de Europa. Recuerden que en el continente americano no había bovinos, esos son nativos del continente europeo. Aquí no todo el ganado que existe en nuestro continente americano vino de Europa. Entonces es importante la distancia genética que hay, por decir, entre Angus y Brahman. Como pueden ver, están bastante distantes uno de otro. Entonces el hecho de que estén distantes, al combinarlo en una nueva raza que es la Brangus, vamos a obtener más beneficios del vigor híbrido, por lo distante que están uno de otro. Y si vemos genéticamente ya qué es lo que pasa con la hibridación, es que vamos a hacer más animales heterocigotos. O sea, sus genes que vienen del padre y de la madre van a ser diferentes y al combinarlos en un F1 vamos a obtener esa diferencia de las dos razas, lo cual nos va a dar una ventaja en productividad bastante importante. Y la tenemos que considerar porque en términos generales vamos a obtener un beneficio en la productividad de alrededor de un 25%. Pero si seguimos hibridando un híbrido con otro y así sucesivamente, se va a ir haciendo más homocigoto, se va a ir perdiendo heterosis, solo que con selección nosotros podemos
llegar a retener muy buen nivel de heterosis. De esas diferencias entre los genes, la podemos mantener, pero seleccionando. Hay dos tipos de ventaja que tiene un híbrido. Uno es, en el F1 podemos ver la cría híbrida, va a tener mejoras en productividad en varias características de importancia económica, como el porcentaje de parición, la supervivencia al destete, el peso al año, el aumento diario. Aquí tengo en rojo el peso al nacer porque también vamos a ver un aumento por la heterosis en peso al nacer, y tenemos que tener cuidado ahí con el peso al nacer porque no queremos que se nos aumente mucho. Pero en general, en términos generales, la ventaja de la heterosis o vigor híbrido es algo que tenemos que usar en la ganadería porque es mucho beneficio para la ganadería comercial. Por otro lado, también vamos a ver ventajas de heterosis por el lado materno, o sea, la vaca ya como madre va a tener ciertas ventajas sobre una madre pura por el hecho de ser híbrida, ¿verdad? Y va a haber un mejor porcentaje de parición, más supervivencia al destete. Igual van a ser más longevas estas vacas híbridas, ¿verdad? Entonces el número de crías también puede ser mayor, y la verdad es que todo esto suma para una ventaja para el que está hibridando. Y aparte del vigor híbrido, como les decía, otra gran ventaja del cruzamiento es la complementariedad, de que podemos tomar una raza con características deseables y otra diferente que nos dé otras y las combinamos para obtener un producto mejor que los padres. Esa es la ventaja Brangus, que tenemos mayor fertilidad sobre la raza que menos fertilidad tiene, crece más rápido, mayor rendimiento en calidad de carne, pero también por tener la influencia del cebú va a ser más resistente, mejor para el uso de forrajes malos, va a ser más longevo y va a ser también más andador, más resistente en cualquier finca. Entonces, las ventajas Brangus como raza es, como les decía al principio, que vamos a tener una mejoría en la fertilidad sobre la raza que menos fertilidad tiene. O sea, al ganado cebú le vamos a mejorar con fertilidad. Las hembras está documentado por estudios técnicos de investigación que son más precoces, permanecen menos días abiertas, o sea, se preñan más rápido, y el periodo interparto es más corto que para el cebú. Por el lado del crecimiento también el Brangus nos va a ofrecer la ventaja por tener esa heterosis retenida. Vamos a ver mejores pesos al destete y al año, vamos a ver mejor aumento de peso en corral y mejor conversión alimenticia también entre las dos razas de fundación. Y pues como les decía, en calidad de canal también, porque la carne del cebú comparada con el Brangus, vamos a tener la ventaja de que es más jugosa y más suave, menos tejido conectivo que las cebuinas, ¿verdad? Y tiene la calidad de carne y cortes listos para la venta pues más alta que el cebú, por el hecho de tener algo de heterosis. Y también vamos a ver que las canales Brangus pesan más, lo cual es muy importante en la industria ya final de la carne, el que nos den buenos pesos en canal. ¿Cómo logramos más con Brangus? Pues lo podemos utilizar en hibridación con vacas criollas de la región
¿verdad? Donde vamos a obtener beneficios por la heterosis que le va a dar el Brangus, ¿verdad? Manteniendo las buenas características de resistencia al calor, humedad y parásitos que tiene del haber provenido de una raza cebuina. Por otro lado, también vamos a obtener la posibilidad de caminar hacia el Brangus puro, si eso es lo que tiene como objetivo el ganadero, de llegar a establecer un hato puro, ya que nosotros tenemos la posibilidad de hacer Brangus por absorción, donde vamos poco a poco integrando más sangre Brangus, perdón. Empezamos con el media sangre, 3/4, 7/8, 15/16, que es el cuarto grado. En el cuarto grado, ya en 15/16, el animal Brangus ya se puede registrar y se considera puro. Yo les quiero agradecer mucho que hayan podido acompañarme por este breve recuento de las ventajas que ofrece el Brangus. Espero que les haya gustado y estamos a sus órdenes.